Hola, buenas noches. Soy Rafael Guzmán y les doy la bienvenida a este pequeño espacio llamado Espirales, Formación Continua. Este pequeño espacio virtual pretende ser un repositorio de ideas, pensamientos, reflexiones, textos, autores que puedan servir como referencia para poder socializar algunas de sus ideas o bien pues para poder usarlas como un medio para poder formarnos en ámbitos como la educación o bien en otras áreas. Particularmente el día de hoy quiero hablar acerca de manera muy introductoria, acerca de lo que son las habilidades para enseñar a pensar. Las habilidades para enseñar a pensar parten de lo que es pues una serie de currículum enfocado en la formación del profesorado acerca de cómo mejorar los métodos o técnicas didácticas para ayudar a los educadores, a los profesionales de la educación en general, a generar como estrategias que permitan acercar el desarrollo de habilidades de pensamiento, de razonamiento, de resolución de problemas a sus estudiantes o a las personas con las cuales estén interviniendo. En este sentido, las habilidades para enseñar a pensar buscan acercar diferentes métodos sobre el cómo mejorar digamos, la formación del educador. Para ello, vamos a abordar en este pequeño espacio, como les comento, de manera muy introductoria, algunas de las ideas que van a proponer autoras como Irene de Puig y Angélica Satiro en un libro muy interesante llamado Jugar a Pensar. Este libro de Jugar a Pensar nos propone acercar el desarrollo de las habilidades de pensamiento desde un enfoque lúdico, en el cual las personas a las cuales va dirigido, en el cual es población infantil mayoritariamente, puedan ver en el ejercicio del juego, en el ejercicio de jugar a pensar como tal, en el ejercicio lúdico del pensamiento, un método para la apropiación y el desarrollo de sus propias ideas, de un sentido de vida, de un marco de referencia sobre el cual todo el resto de conocimiento se vaya asentando. Y además, el acto lúdico de jugar es un ejercicio interesante para abordar en educación infantil y que se suele usar en educación infantil como un medio para facilitar la apropiación de habilidades transversales a través de un medio que no sea como exigente o excesivamente exigente, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Porque en el juego se vale experimentar, se vale poner a prueba, se vale explorar diferentes alternativas. No se necesita, jugar no implica cumplir criterios o cumplir ciertas normas que te exigen en términos, pues digamos, pues estrictos, ¿no? En los ámbitos académicos o en los ámbitos escolares. En este sentido, el juego y el jugar a pensar será una estrategia interesante para población infantil, aunque no es reductible a ello. Yo creo que algunas de las ideas que proponen podrían aplicarse a muchos otros ámbitos. Este libro es del año 2008, al menos la edición que yo tengo, es de se la pueden encontrar distribuido por Ediciones Octaedro, con sede en Barcelona y bueno, Juventud en México. Además, este libro fue distribuido por la Secretaría de Educación Pública en México como parte de una colección de textos que buscaban el mejorar o el acercar lo que son diferentes metodologías, diferentes ideas, reflexiones que permitieran pues una mejor formación del profesorado, ¿no? Y bueno, en uno de esos textos es este, ¿no? Jugar a pensar. Vamos a revisar de manera muy rápida algunos de los antecedentes que las autoras toman como referencia para la estructuración de lo que es el material que presentan. Para ello, bueno,
retomamos lo que es el programa de filosofía para niños desarrollado por el filósofo y educador Matthew Lipman. Lipman proponía en un programa que desarrolló en escuelas de educación inicial y secundaria en Estados Unidos lo que es la filosofía para niños. En este programa buscaba acercar conceptos diversos, ¿no? Como justicia, como este, ética, conceptos como decisiones, toma de decisiones, trabajo en grupo, etcétera, etcétera, a través de una serie de cuentos o de actividades o ejercicios que se les proponían a muchos niños niños y niñas, ¿no? Que permitieran como a través de algunos dilemas o a través como de algunos problemas que se presentaban en estos dilemas, incentivar como la discusión, la reflexión, el diálogo, y que bueno, pues más que proponerles como respuestas directamente, les proporcionaba como eh, preguntas o les proporcionaba como situaciones que les exigía, ¿no? Como la actividad de pensar directamente. Entonces, en este sentido, la filosofía para niños es uno de los referentes con los cuales los autores toman. También, bueno, las autoras basan también su texto en lo que es el programa de filosofía 618 y 318 del grupo IREF, que fue el Grupo de Innovación e Investigación en Enseñanza de la Filosofía, con sede en Cataluña, el cual, bueno, buscaba crear pequeñas comunidades de investigación en donde pues se enseñara a los niños a pensar a través de ejercicios similares a los que planteaba Lippmann, ¿no? Precisamente ejercicios a través del juego, a través eh, a través de la reflexión, etcétera, etcétera. Y bueno, que se basaba en métodos filosóficos para enseñar las áreas de pensamiento. Para las autoras, ellas reconocen que existen diversos acercamientos y diversos enfoques en torno a lo que es el entrenamiento en habilidades de pensamiento, pero ellas deciden usar la filosofía y métodos relacionados a la filosofía como un medio para incentivar precisamente discusiones, reflexiones, para no darles como un solo camino, ¿no? Sino que consideran que la filosofía permite, ¿no? Como un ejercicio de ideas, ¿no? Un ejercicio de contrastación de ideas adecuado a, bueno, la edad que proponen y, bueno, en general a todos, ¿no? Pero un, un ejercicio filosófico que puede ayudar particularmente en las edades sobre las cuales van dirigidas, ¿no? Y bueno, además que puede vincular muchas de estas pues ideas que se van desarrollando con las experiencias de vida de los niños y niñas, ¿no? Con los cuales se trabaja. Y bueno, voy a sintetizar de manera muy, muy rápida y muy general algunas de las ideas que proponen las autoras. Primero, es lo que es en las primeras páginas, hablarlo sobre de qué trata el sentido de jugar a pensar. Para esto voy a sintetizarlo lo más que pueda en algunos puntos. Primero, para las autoras, la educación necesita forzosamente significación. ¿Qué es esto? ¿O a qué se refiere esto? Implica que si yo quiero comprender algo, necesito encontrar un sentido de ese algo. Es decir, para yo saber, querer saber, necesito saber o necesito entender qué de ese saber me sirve de alguna forma para mi propósito o para un objetivo específico o de qué manera lo relaciono con algo propio, ¿no? Algo de mi experiencia subjetiva. La educación necesita significación. Dentro de esto, bueno, comprender implicará directamente, una comprensión profunda implicará encontrar sentido a las cosas. Es decir, si yo no, y desde lo que plantean las autoras, muchas veces las escuelas
no contribuyen demasiado en encontrar sentido a lo que se aprende, pues entonces no hay un marco de referencia sobre el cual los conocimientos se vayan orientando, se vayan acomodando, se vayan dirigiendo, ¿no? De hecho, comprender requiere encontrarse un sentido del para qué estoy aprendiendo, un sentido del para qué quiero eso, un sentido de hacia dónde voy, ¿no? También, incluso lo amplían a un sentido de vida, ¿no? Eh, Elaborar un sentido de vida sobre el cual todo lo que aprendo me permita llevarme hacia allá. Obviamente, en el caso de niños pequeños, esto va más allá de que tengan o se consiga un sentido de vida ya completo, lo que se busca es que se cuestionen, ¿no? O que empiecen como a moverse hacia la idea de para qué estoy aprendiendo. Entonces, comprender requiere un encontrar sentido. Conocer no es igual a comprender, es decir, el conocimiento no significa comprensión. Tú puedes conocer muchos datos, mucha información, pero eso no significa comprensión. Comprender implica un proceso de directamente, ¿no? Como de asombro permanente. Esto es lo que plantean, ¿no? Comprender implica un continuo desconcierto. Las autoras diferencian lo que es un sinsentido, un aprendizaje sin sentido, bueno, un aprendizaje que no está dirigido hacia nada, o un aprendizaje, digamos, en el vacío, a lo que es un aprendizaje que desconcierta. Es decir, un aprendizaje que no ha, sobre el cual no se ha elaborado un sentido del para qué, un sentido del cómo, un sentido del por qué, etcétera, no tiene hacia dónde crecer y no busca tampoco. ¿Por qué? Porque se piensa que, o se piensa que no hay una solución, se piensa que no hay un hacia dónde, ¿no? Hacia dónde dirigirlo. En el cambio, el desconcierto implica el asombro, implica además el no tengo un sentido, pero sí puede existirlo, ¿no? O no tiene un sentido esto, pero sí podría tenerlo. Entonces, conocer y comprender implicará un proceso de continuo desconcierto, es decir, de ir acercando a las personas a que sientan curiosidad y asombro a lo que van aprendiendo. Tercer punto, la escuela no puede enseñar significados. Para las autoras, bueno, la escuela pues no, o al menos no tendría, al menos de la forma en la cual la comprendo, según lo leído, ¿no? La escuela no tendría por qué enseñar significados en el sentido de cosas elaboradas, ¿no? Porque además, eh, proporcionar significados elaborados, muchas veces descontextualizados de las experiencias de vida o de lo que el individuo es o va elaborando que es, muchas veces no termina de llevar a la persona a una comprensión profunda. La escuela no puede enseñar significados, debe proporcionar como el clima o las condiciones para que los sujetos capten los significados. Y esta idea de captar significados implicará el hacer conexiones de ideas, es decir, que esta idea me lleva a esta otra y esta otra, a esta otra y esta a la primera, ¿no? Es decir, las conexiones de significados permitirán ir construyendo y ampliando el círculo o la red o las redes de conceptos con las cuales yo puedo pensar sobre el mundo que me rodea. Entonces, la escuela, más que proporcionar significados, debe crear condiciones para que los individuos capten los significados de manera subjetiva e individual, porque de otra forma no les estaríamos orillando a que puedan ejercitar el pensamiento, sino que se los estaríamos le estaríamos dando qué es lo que debería de aprender o de saber. Es decir, le estaríamos dando un conocimiento, pero sin comprensión. Y bueno, por último, pensar es la clave para comprender. Comprender implicará expresar el pensamiento en lenguaje, además. ¿Qué significa esto? Bueno, las autoras comentan o se propone dentro de este material, propone que el pensamiento eh, pues debe traducirse en claves lingüísticas, en el sentido de que en la medida que hablo, ¿no? Que comunico, que materializo una idea a través del lenguaje, puedo mejorar mi propio razonamiento, ya no solamente a través de escucharme o a través de escucharme a mí mismo o de escucharme a través del discurso de los demás, ¿no? Sino que también
va mejorando la manera en la cual yo articulo las ideas, ¿no? Entre otras cosas. Comprender implicará expresar el pensamiento en lenguaje y bueno, como les comento, las autoras además hacen mucho esta relación entre pensamiento y lenguaje que muchos otros educadores o investigadores en torno a esto también lo realizan. Pensamiento y lenguaje van mucho de la mano, ¿no? El lenguaje me permite darle una forma a mi idea, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a de los ejes sobre los cuales las autoras proponen este programa, ¿no? Esta idea. La búsqueda de potenciar 4 grandes habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Sobre estas, yo, yo las veo de la siguiente forma, ¿no? Escuchar implicará el aprender y enseñar a socializar y captar la información. Es decir, socializar y captar la información, es decir, prestar atención. Prestar atención a las ideas que puedan estar flotando alrededor, ¿no? Prestar atención a qué existe, ¿no? Al conocimiento, información que me rodea. Escuchar implicará prestar atención, al menos de la manera en la que yo la entiendo, ¿no? Prestar atención a través de la socialización con otros y a través del captar aquellos sistemas, ¿no? Como de ideas que puedan servir para el desarrollo de uno propio, ¿no? Prestar atención es captar lo que está flotando, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Y esto se logra a través de saber escuchar. Hablar, como lo comentábamos, implicará la socialización y la estructuración. Para poder, digamos, una idea, la estructuro en términos lingüísticos, ¿no? Hablar me permite estructurar mejor una idea y materializarla, ¿no? Entonces, hablar es clave también para aprender a pensar. Y voy mejorando mi capacidad de pensar también a través de mejorar mi capacidad de comunicar esa idea. Leer me permite contrastar qué es qué conocimiento existe ya, qué conocimiento hay al cual puedo acceder de manera directa, ¿no? A través de la lectura de textos, y además me permite contrastarlo, ¿no? Contrastar y reflexionar. ¿Qué existe? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Y qué puedo tomar sobre eso para desarrollar mi idea o desarrollar mis ideas, ¿no? En este sentido, leer implicará contrastar y reflexionar. Y escribir, hay mucho sobre escribir, es un proceso muy complejo. Quizás en algún momento retomemos algo de eso. Pero bueno, escribir implicará aprender a elaborar, construir y elaborar un razonamiento. Y ya no solamente a través de un discurso hablado, sino hilar una serie de ideas, frases, pensamientos, reflexiones de manera lógica y coherente. Entonces, escribir implicará el poder comunicar todo todo un esquema, ¿no? Sobre cómo interpreto algo a través de lenguaje escrito. Y al mismo tiempo que voy escribiendo, puedo ir también reflexionando sobre lo que escribo, ¿no? Por último, para las autoras, aprender es construir e integrar el conocimiento en redes de conceptos. Como les comentaba, esto implicará que mientras más conceptos yo integro, ¿no? Sobre las más cosas que yo voy aprendiendo y que además van teniendo una orientación hacia dónde las voy dirigiendo, puedo pensar en más cosas y por lo tanto puedo pensar más sobre el mundo que me rodea. Entonces, integrar el conocimiento en redes de conceptos me va a permitir aprender mejor y pensar mejor, ¿no? Comprender de forma más profunda. Porque bueno, todas las ideas van a ir teniendo conexiones. Y bueno, por último, jugar a pensar, desde lo que plantean las autoras, va a implicar no tanto como que se practique la obediencia o un currículum rígido, sino plantear, estimular la elección y evaluación de diferentes posibilidades o caminos a seguir, sugerir cosas, sugerir ideas y no necesariamente imponerlas, ¿no?
Y es esto lo que va a permitir a los alumnos o a las personas, ¿no? Como el poder desarrollar paulatinamente un sentido sobre lo cual van aprendiendo y una dirección hacia donde lo van dirigiendo, ¿no? Pero bueno, esto es de una manera bastante general la primera parte, o sobre todo en las primeras páginas de este libro tan interesante. Espero que me den sus comentarios, sus opiniones, que les haya agradado y bueno, nos vemos hasta otro momento, ¿no?